Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy 16 de marzo de 2025. La iglesia nos presenta el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y también los invito que todos ustedes y yo estaremos en el día del Señor junto a su mesa para compartir el pan. Bienvenidos. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será la descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo podré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todo de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Entonces, ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendencias doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río de Eufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 26 y 27 repetimos todos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién podré hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión el corazón que me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Amante de valor y fortaleza, en el Señor confío. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, 4, 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Estos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que debería avergonzarse y solo piensa en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperemos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas.
hermanos míos, a quienes tanto quiero extrañarlos a ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, sus rostros cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo, y los discípulos quedaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra más hermosísima, más complaciente para nuestra fe. Esta lectura del Evangelio nos trae muchos mensajes. Solamente vamos a tocar unas palabras nada más. Número 1, cuando el Señor llama a San Pedro, a Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque los discípulos, los más allegados o los más están con él. Entonces se los llevó al monte. ¿A qué? Número 1 es para orar. Número 2, cuando ora realmente, la mente, el corazón, el rostro cambia. Cuando yo deseara orar así y luego mi semblante sería distinta. Podría ser, o ustedes lo son, pero imitemos. Pero aquí en la primera lectura, en la segunda lectura dice: imitémonos a Pablo, porque Pablo fue un orador como Cristo también. Entonces, su semblante, su vestidura blanca y relampagueantes, o sea que más que la luz del sol. Pero eso nosotros deberíamos tener esa luz cuando nos presentemos ante la comunidad, cuando nos presentemos ante la gente, para que atraemos, para que puedan ellos también seguir al Cristo verdadero, al Cristo vivo. Pero mire lo que pasó en este momento. Dice: de pronto aparecieron conversando con él 2 personajes. Aquí viene otra forma de escuchar y de entender la teología bíblica. Primero, que algunos dicen por ahí que los muertos no saben, ya no hablan. Para Dios todo es posible, porque Moisés se había pasado muchos años que haya muerto.
Elías también. Pero resulta que estaban platicando con Jesús. Algunos pueden decir, eso solo es simbólico, pero no sé. Aquí lo que dice la escritura es lo que hay que creer. Estaba conversando con Jesús. ¿Qué es lo que estaban conversando? La muerte que le esperaba en Jerusalén, la muerte, lo que Cristo iba a suceder. Eso estaban platicando. Pero aquí viene otra. Cuando dice Pedro, que menciona primero Pedro. ¿Por qué primer Pedro? También menciona también acompañar de Pedro, después viene Santiago, después viene Juan. Y aquí menciona otra vez Pedro, por eso nosotros decimos que Pedro es la cabeza de la iglesia desde el comienzo, cuando Jesús le dijo, he aquí las llaves, he aquí que sobre ti edificaré mi iglesia. Y los poderes del Hades no prevalecerán a esta iglesia seguramente. ¿Va? Y por eso está primero otra vez Pedro. Pedro dice que estaba muy rendido. Eso nos pasa a ustedes y a mí cuando estamos muy cansados, cuando lo meditamos la lectura, a veces uno queda con ya no más, pero ver el amor, ver la fe, ver que Jesús es nuestro Señor y habrá que seguir. Entonces, pero dice Pedro, dice, se despertaron y vieron la gloria de Jesús y también lo de los dos personajes que es Moisés y Elías. Y cuando ya estaba para retirarse, Pedro empieza a hablar otra vez. Pedro, mire, ya van 3 veces que Pedro está metido como número 1 en todo. Pedro empieza a decirle al Señor, qué bueno que estamos aquí. En otras versiones, qué bueno que estamos aquí. Quisiéramos quisiéramos 3 chozas, o 3 enramadas, o 3 casitas, o 3 tabernáculos, o 3 casas para vivir, por supuesto, ¿verdad? Uno para ti, le dice a Jesús, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Qué excelente, qué mensaje, qué fe en lo que habla Pedro, pero según dice la escritura no sabía ni qué decir. Sí, nosotros somos muy limitados en la presencia de Dios. Y por eso lo más impactante es ahora la voz que decía, este es mi hijo escogido, escúchenlo. Eso es ahora, a Jesús tenemos que escucharlo. Ya no son los profetas, sino es a Jesús por medio de los embajadores. Es que realmente caminar con Dios no es un camino de oscuridad, sino que es un camino de luz. Para poder caminar cristianamente, no vamos a utilizar solamente la escritura, sino que también la tradición, el magisterio. No podemos desviar sobre esto porque ese es el comienzo, porque aquí nos muestra que estaban hablando con Elías y con Moisés. Aquí muestra que Pedro es el primero que está en todo y por eso creemos que es el sucesor de Cristo y el Papa es el sucesor de Pedro. Es el vicario. Excelente. Y por eso nosotros no vamos a perder nuestra fe. Al contrario, crecer la fe, porque a través de la palabra del Señor, que ahora en día escuchemos, nos enamoramos de Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Porque aquí dijo claramente el Padre, escúchenlo, el que es escogido por Él, escúchenlo. No podemos escuchar ninguna otra persona que venga diciendo, trae otra doctrina que no sea la de Cristo. Porque dice, si no estoy malo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante, no puede
poner otro fundamento lo que ya está. Y eso es lo difícil de creerlo porque mucha gente piensa lo que piensa por sí mismo y no piensa por la iglesia, lamentablemente la sola fides. Bueno, entonces los últimos minutos que vamos a hablar es cuando Pablo se atreve a decir a los filipenses, imítenme a mí. Eso estaba hablando el día de hoy con una persona. Tenemos que imitar a los embajadores del Señor. Pues Pablo es un santo, ya podemos tener la imagen de Pablo, pero hay quienes viven caminando en este tiempo, son los embajadores del Señor. A pesar de que haya problema, que haya pecado entre ellos, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que tenemos que creer lo que dice la Escritura, imitar los ejemplos de él. Los ejemplos, porque Pablo dice, pero ¿por qué los ejemplos de Pablo? Porque me imagino que Pablo lleva la cruz y por eso empieza a decirles a ellos, llorando, les vuelvo a repetir, llorando, porque hay muchos son enemigos de la cruz. Sí, hay quienes ni si acaba de ver ustedes o escuchan ustedes la señal de la cruz. Es señal de vida. Hay otra cita bíblica, pero por tiempo ya no lo podemos ver. Y por eso imitar a los que ya fueron como Elías y Moisés que estaban platicando con el Señor. Ahora estamos viendo más adelantito que Pablo lo tenemos que imitar a Pablo. También nos dice también en la segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7 dice, ya sabe cómo tiene que imitarnos. Aquí ahora él está haciendo dos más. Porque aquí en Filipenses nos dice, sean imitadores míos, solamente él. Pero aquí en la segunda de Tesalonicenses nos dice, ya sabe cómo tiene que imitarnos. Ya es plural. Ala. Que pues vivamos sin control ni regla mientras estuvimos con ustedes. Aquí está. Ay, queridos hermanos. El mensaje de hoy es, así como ustedes vean a la Virgencita, tenemos que imitar a la Virgencita porque es la Madre del Señor. Claro que esta es una imagen, pero no estamos hablando a la Virgencita. Al contrario, lo estamos venerando por la imagen que es el Señor mismo que nació en su vientre. Amén, gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, sigamos adelante en la reflexión. Nos vemos en el día del Señor.